¿No? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí Ahí sí, está, ahí está empezó a grabando. cantar Ahí, la... excelente, ahí estamos, perfecto. Bueno, ante todo, saludarlos a todos y a todas. Buenas tardes, gracias por asistir a la clase. Yo sé que dentro de la vorágine del día a día, uno ya, después de la pega, ¿cierto? Con temas varios, uno ya está medio destruido, digamos. Pero sí que por eso les agradezco la gentileza de asistir. Eh, Hoy día vamos a trabajar hasta las 8:15. Acuérdense que la clase termina a las 8:20, pero voy a dejar los últimos 5 minutos para que podamos conversar un temita cortito que me interesa, que ya yo se lo adelanté en el WhatsApp. Así que, por favor, si fuesen tan amables, no sé si Samuel me puede recordar, por favor, cuando sean las 8:15. Bueno, profesor, yo lo recuerdo. Gracias, Samuel. Usted sabe que yo entro en un trance y después me olvido de la hora, me olvido de todo. Si es terrible Está esta bien, cosa. está bien. Estaremos al Ya, pendiente a las 8. excelente, excelente. Ya, Vale, vale. démosle, démosle. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Hoy día lo que vamos a ver es la temática relacionada con, bueno, acuérdense, estábamos en el tema de la estimación de parámetros. Ese era nuestro, ya habíamos visto varios fenómenos relacionados con línea de transmisión y, ¿cierto? Empezamos a ver el tema de los parámetros, partimos con la resistencia, vimos que se puede, efectivamente se puede calcular la resistencia a través de una metodología numérica, es decir, empleando relaciones matemáticas. Pero hay un gran problema, que es el tema del factor skin. Ese factor skin no es tan fácil de determinar. Se pueden usar curvas, se pueden usar expresiones matemáticas, pero es más bien lioso, engorroso. Entonces, uno, basado en la ley del mínimo esfuerzo y siendo práctico, uno dice, oiga, ¿para qué calcular la resistencia de un conductor de una línea de transmisión si resulta que esa información la entrega el fabricante? Entonces, nosotros vamos a trabajar con esas tablas. Yo les comentaba que cualquier libro de SEP, si ustedes se van a los anexos, van a encontrar tablas y tablas con los parámetros. Y por tanto, en ese contexto, lo que vamos a hacer justamente es, para el caso de la resistencia, vamos a usar tabla normalizada. Ahora bien, dicho esto, lo que vamos a continuar viendo es el tema de la reactancia inductiva o la inductancia. La inductancia, recuerden, lo que trata de cuantificar es el fenómeno de campo magnético. Y por tanto, acá sí se pueden usar tablas, también, pero tiene un detalle, que es lo que lo vamos a comentar. Entonces, primero vamos a enfrentar el procedimiento formal y después yo les voy a compartir, ¿cierto?, cuándo se pueden usar, ¿cierto?, en forma alternativa, tablas normalizadas donde el fabricante igual entrega los parámetros de inductancia e incluso de capacidad de una línea de transmisión. Entonces, ¿qué es lo primero que me interesa que comentemos? Voy a compartir con ustedes la lámina, la presentación. A ver, si es que me deja, digo. No me deja. Hay un problema. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Houston, tenemos un problema. Ya, aquí está entonces. No sé si se alcanza a ver la lámina, por favor. ¿Se puede ver? Sí, sí, se ve, profe. Se ve, perfecto. Entonces, lo que no ahí me cargo, ahí está. Entonces, en el caso de la resistencia, yo lo que les comentaba es que se pueden usar expresiones matemáticas. Sin embargo, la gran limitante es el factor skin. Y por tanto, para salvar este problema, lo que nosotros hacemos normalmente es trabajar con tablas normalizadas, donde yo uso la información que me entrega el fabricante, no solamente para conductores de cobre, sino que también de aluminio. Aluminio, ¿cierto?, que puede ir o no puede ir con alma de acero. Y por tanto, fíjense que aquí les puse un ejemplo de un conductor de aluminio con 7 hebras, donde la hebra central es de acero. Y por tanto, aquí está, ¿eh?, la resistencia a 50 Hz y 50 grados. Esa es la que nos interesa, cuando ya el conductor está en régimen. Pues bien, definido entonces la resistencia, lo que corresponde ahora es evaluar, analizar la inductancia. Y por tanto, aquí, ¿cierto?, tenemos que reconocer, ¿cierto?, la problemática de la inductancia. La inductancia, en realidad, lo que trata de cuantificar es la proporcionalidad entre las líneas de campo magnético, el flujo finalmente, y la corriente. Y ahí está la expresión, ¿ve? Las líneas de campo magnético, o lambda,
se relacionan con la corriente a través de esta constante. Y por tanto, ¿qué es lo que me dice esa constante? A mayor corriente, mayor será la intensidad de campo magnético. Y por tanto, esta relación, este vínculo es el que nosotros normalmente trabajamos. Ahora, fíjense que acá, cuando nosotros tenemos un conductor por el cual circula corriente, aquí lo he puesto en la figura, por favor, aquí tengo la figura, tengo un conductor circular donde yo hago circular corriente por el conductor. Bueno, aquí se establecen dos efectos magnéticos y por tanto dos inductancias. Una inductancia dentro del conductor y otra inductancia fuera del conductor. Ahora, ¿fuera dónde? Bueno, a una distancia de respecto al centro. Y por tanto, si consideramos este conductor, que es un conductor circular de radio R, yo puedo hablar de la inductancia como una inductancia que tiene dos componentes, una componente interna y una componente externa. Ahora, si uno analiza, y por favor, este tema yo aquí lo he reducido en términos numéricos justamente para poder concentrarnos en los aspectos más importantes, si uno analiza o visualiza el tema relacionado con el efecto magnético, el efecto inductivo interno, uno puede estimarlo. ¿Y cómo lo estimamos? Como una constante que vale mu0 partido por 8pi. Fíjense que el efecto interno no depende del radio del conductor, depende principalmente de la característica del conductor. Y por tanto uno puede hacer una estimación del efecto interno del conductor. Ahora, para el efecto externo, aquí la cosa cambia. Fíjense, en el efecto externo, aquí tengo una constante, logaritmo natural de d partido por r. D, la distancia afuera del conductor respecto, ¿cierto?, del centro del conductor, y r, el radio del conductor. Y por tanto, el efecto inductivo asociado a un conductor aislado, ¿cierto?, con varios factores de por medio, básicamente está definido por estos dos términos. Ahora, aquí, ¿qué hacemos? Buscamos una expresión que sea más bien cercana, que sea más útil, una expresión que se pueda, en cierta medida, ¿cierto?, definir y que para nosotros sea más cómoda. Y por tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos acá? Bueno, sacamos factor común. Si nosotros sacamos factor común, mu0 partido por 2pi, me queda entonces mu0 partido por 2pi, factor de 1/4 más ln de d partido por r. 1/4 más ln de d partido por r. Y resulta que 1/4, como constante, yo lo puedo expresar como logaritmo natural de e elevado a 1/4, aplicando la regla del logaritmo. Y por tanto, a partir de esa expresión, yo puedo establecer entonces que la inductancia total, total, va a ser una constante mu0 partido por 2pi, ln de d, distancia fuera del conductor, donde estoy evaluando el campo magnético, dividido por r por e elevado a menos 1/4. Bueno, estimados, este valor r por e elevado a menos 1/4 se denomina radio medio geométrico. Y está aquí al lado, ¿ves? Radio RMG, radio medio geométrico. ¿Y qué significa el radio medio geométrico? Bueno, el radio medio geométrico, desde la matemática que hemos visto acá, es finalmente una definición de un conductor ficticio, que presenta un radio igual a RMG. ¿Cuál es la particularidad? La particularidad es que cuando yo tomo este conductor ficticio de radio igual a radio medio geométrico, solamente aquí cuantifico el efecto externo, porque el efecto interno ya está contemplado en el valor del RMG. Y por tanto, ¿qué me orienta? ¿En qué me ayuda este concepto de radio medio geométrico? Que me concentro únicamente en evaluar el efecto afuera, el efecto magnético al exterior del conductor, porque el efecto interior dentro del conductor ya está inserto en este valor de radio medio geométrico. Esta cuestión, créanme, produce una
una significativa simplificación del análisis de tanto del campo magnético como el efecto inductivo de las líneas. Este concepto de radio medio geométrico. Ahora, fíjense, aquí hemos hablado de un conductor. Pero en la práctica sabemos que si hablamos de una línea trifásica, son tres fases. Y por tanto, en el caso más simple, podemos contemplar un conductor por fase. Y por tanto, cuando yo tengo tres fases por las cuales pasa corriente, y sub A, y sub B, y sub C, entonces, ¿qué se origina? Un efecto magnético propio de cada fase y un efecto de acoplamiento asociado a ese flujo magnético que corta al conductor de la otra fase. Y por tanto, a partir de este planteamiento, yo digo, ¿cuál es el flujo total resultante en una fase? Bueno, el que produce la propia corriente de fase, más el acoplamiento asociado a los otros dos conductores. Y por tanto, aquí aparece, ¿ve? El efecto en la fase A es el efecto propio por la corriente de la fase A, más el efecto de acoplamiento entre la fase A y B por la corriente de la fase B, más el efecto de acoplamiento entre la fase A y C por la corriente de la fase C. Y por tanto, el efecto magnético o el efecto inductivo en una línea trifásica no es el efecto solamente de una fase, también tiene relación el efecto de acoplamiento con la otra fase. Ahora, también puedo hacer lo mismo con el flujo en la fase B y el flujo en la fase C. Ahora, esta formulación es una formulación algebraica. Ustedes saben que toda expresión algebraica yo la puedo llevar a una forma matricial compacta. Es una forma distinta, pero que también es bastante útil porque nosotros de repente con matrices nos acomodamos mejor. Fíjense, aquí tenemos, fíjense, estas expresiones que están acá algebraicas, yo las puedo llevar a estas expresiones que son, ¿cierto?, compactas, donde aquí aparece la diagonal principal, el efecto propio en cada fase, más el efecto de acoplamiento. Ahora bien, resulta que si uno analiza la matemática asociada a la expresión de la inductancia, fíjense, la inductancia, una constante logaritmo de D partido por RMG. Si uno analiza esa matemática, se da cuenta de dos cosas. Primero, el efecto propio depende del radio medio geométrico del conductor. Por tanto, LAA, LBB y LCC, ¿de qué va a depender? Del radio del conductor. Pues bien, las líneas de transmisión normalmente presentan un tamaño igual en cada una de las tres fases. Y por tanto, como el tamaño de los conductores es el mismo, el efecto propio es el mismo. Por tanto, hemos pasado de un caso general ya a un caso más práctico. En línea de transmisión, en donde el tamaño de los conductores de cada fase es el mismo, el sentido común así lo indica, entonces el efecto propio es igual. ¿Qué pasa con el efecto mutuo? La inductancia AB. La inductancia AB va a depender de la distancia, de la distancia de separación entre la fase A y B. Distancia de separación entre la fase A y B. La distancia entre la fase A y B y la distancia entre la fase B y A es la misma. Por tanto, ¿qué otra cosa vemos acá? Fíjense que esta matriz, además de tener elementos propios iguales, los elementos de acoplamiento son iguales. Y por tanto, la LAB y la LBA son iguales, la LAC y la LCA son iguales, la LBC y la LCB son iguales. Pero cuidado, si la línea tiene una disposición horizontal, la distancia entre A y B no es la misma entre A y C. Y por tanto, nos encontramos con un tremendo desafío acá. Para que las inductancias entre las fases sean exactamente
iguales y yo pueda hablar de una sola inductancia mutua, la distancia de separación entre las fases tiene que ser la misma. Y eso establece entonces una topología, la topología equilátera. Si la línea presenta topología equilátera, donde en cada vértice tengo ubicada una fase, entonces yo puedo hablar de una inductancia propia, una sola, ABC, y puedo hablar de una sola inductancia mutua. Y por tanto, en ese contexto, yo puedo plantear finalmente lo más importante, un modelo por fase, un modelo que me permite representar un elemento trifásico a través de un modelamiento por fase. Sin embargo, si la línea no es equilátera, no puedo hacer eso. Y las inductancias mutuas van a ser distintas. Y por tanto, ya lo que estamos viendo con esta matemática, con esta descripción numérica, es que la topología, la ubicación física de los conductores condiciona el comportamiento de la línea. Y por tanto, en ese contexto, ¿qué encontramos? Primero, ordenémonos respecto de la inductancia. Fíjense, la inductancia propia depende solamente del radio medio geométrico. La inductancia mutua depende de la distancia de separación entre los conductores. Y por tanto, si nosotros vamos a ver una línea horizontal, claramente la distancia AB y la distancia AC no es la misma, lo que implica que en esa línea no podríamos aplicar un modelo por fase. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que la topología de la línea en forma inherente va a originar un desequilibrio de voltaje. Si hay un desequilibrio de voltaje, ustedes saben, con desequilibrio no puedo usar un modelo por fase porque el comportamiento de una fase no es igual de la otra. Ahora bien, ¿en qué caso yo puedo trabajar con una única línea, un único modelo? Bueno, si la línea es equilátera. Y aquí lo he puesto con un énfasis. Si la línea es equilátera y yo hago la diferencia de potencial entre la cabecera y la cola de esta línea, se establece entonces que la matriz de impedancia de la línea, ya presenta esta particularidad. Las impedancias propias son iguales, las impedancias mutuas son iguales. Ahora bien, si yo desarrollo la primera fila, fíjense, me queda la caída de tensión en la fase A será ZP por I sub A más ZM por I sub B más ZM por I sub C. Si saco factor común, me queda que delta V sub A será ZP más ZM factor de I sub B más I sub C. Aquí está, delta V sub A, ZP por I sub A más ZM por I sub B más I sub C. Pero resulta que en el régimen equilibrado, la suma de las tres corrientes tiene que ser cero. Y por tanto, I sub B más I sub C es igual a menos I sub A. Y por tanto, la impedancia por fase, que es la caída de tensión partido por la corriente de fase, si resulta que la suma de las tres corrientes vale cero, la I sub A se cancela y me queda entonces que la impedancia propia menos la impedancia mutua resulta ser la impedancia por fase. De acuerdo a esto, ¿qué es lo que vemos entonces? Que la impedancia de una línea equilátera en una línea equilátera tendrá un valor de resistencia, la resistencia del conductor, que ya la conocemos, más una constante, K, que va a depender de las unidades que yo use, o milla, o un kilómetro, por el logaritmo de la distancia de separación. Fíjense que aquí hablamos de una distancia, una sola, porque la línea es equilátera, dividido por el radio medio geométrico del conductor. Y por tanto, esta expresión, ¿qué me indica? Que solo si la línea es equilátera, yo puedo emplear un modelo por fase. Por tanto, ¿se acuerda que yo le hablaba de las tablas? Bueno, hay tablas normalizadas donde yo puedo calcular la inductancia o la reactancia inductiva de la línea. Pero esa tabla
que están disponibles solamente se pueden aplicar si la línea es perfectamente equilátera. Si la línea no es equilátera, ya no podemos usar un modelo por fase. Y ahí se nos complica el panorama. Y sobre todo se nos complica el modelamiento. Ahora bien, pensemos en la línea equilátera. La línea equilátera puede tener un conductor por fase macizo, o puede tener un conductor por fase de 7 hebras, 2 capas, o puede tener un conductor de 3 capas, 19 hebras. Fíjense, a partir de esta mirada, ¿nosotros qué vemos? Bueno, vemos que según la topología del conductor, el radio medio geométrico va cambiando. Ahora la pregunta es, ¿cómo determino el radio medio geométrico cuando un conductor tiene hebras, 7 hebras, 19 hebras, 37 hebras y así sucesivamente? Bueno, para calcular el radio medio geométrico, nosotros usamos esta expresión. Una expresión que nos permite estimar el radio medio geométrico de un conductor formado por n hebras, donde n indica el número de hebras, el radio medio geométrico es el radio medio geométrico de cada hebra, y esto corresponde a la distancia de separación entre una hebra y las demás. Uno de los ejercicios que vamos a ver, el primero de hecho, que vamos a ver en esta temática, justamente es profundizar y tratar de comprender y aplicar adecuadamente esta expresión. Y vamos a demostrar estas expresiones que están acá, de tal forma que ustedes puedan identificar el concepto, ¿cierto?, de este radio medio geométrico cuando yo tengo un solo conductor por fase. Pero ya lo dijimos, una línea puede tener 2 conductores por fase, puede tener 3 o puede tener 4. Y por tanto la pregunta es, si hay 2 conductores, o hay 3 o hay 4, ¿cuál es el radio medio geométrico ahora? Entonces aquí está el tema, ¿ves? Aquí me he tomado la libertad de poner, fíjense, una línea equilátera con 2 conductores por fase, con 3 conductores por fase y con 4 conductores por fase. Y fíjense, por favor, aquí está la expresión del radio medio geométrico equivalente de 2 conductores por fase, o el radio medio geométrico equivalente de 3 conductores por fase, o bien de 4. También, dentro de los cálculos que vamos a hacer, dentro de los casos que vamos a analizar, está esto, está el que podamos visualizar y definir cómo llegamos a estas expresiones. La idea, ¿cierto?, es que vamos a deducir esas expresiones para que ustedes las vean y puedan, en definitiva, ¿cierto?, poder entender cuál es el procedimiento de cálculo. Ahora bien, aquí, por favor, todo esto funciona si la línea es equilátera. Bueno, ¿y si la línea no es equilátera? Si la línea es horizontal o es vertical, ¿cómo hacemos para poder enfrentar esto? Bueno, de partida, si la línea es de una disposición física que no es equilátera, esa línea va a originar, desafortunadamente, desbalance entre las tensiones. Por tanto, ¿qué significa esto? Que yo puedo tener en la cabecera de la línea tensiones perfectamente equilibradas, igual magnitud, desfasada 120 grados. Pero si yo veo al final de la línea, si la línea no es equilátera, desafortunadamente voy a encontrar un desequilibrio. ¿Qué significa eso? Que las tensiones no van a ser iguales, van a ser distintas, levemente distintas, pero distintas, y el ángulo también va a ser distinto a 120 grados entre una fase y otra. ¿Y por qué se produce este desbalance? Bueno, porque el efecto magnético entre la fase A y C no es el mismo entre la fase A y B. Y por tanto, eso produce, desafortunadamente, que las caídas de tensión en las fases sean distintas. Ahora, la pregunta es, ¿hay una solución para esto? ¿Se puede resolver esto? ¿Se puede evitar este desbalance? Ciertamente que se puede. De hecho, en líneas de transmisión se aplica este tratamiento o esta intervención
física de la línea. Esta intervención física, por favor, se llama transposición. En la transposición, lo que nosotros hacemos es modificar la posición física de los conductores de fase. Y por tanto, aquí, por favor, me he tomado la libertad de poner un diagrama. Fíjense, tengo una línea horizontal. Ahí está, horizontal. La fase A la izquierda, al centro la fase B y al lado derecho la C. Y aquí al lado y arriba he puesto la mirada desde arriba, a vuelo de pájaro. Y yo miro hacia abajo, la línea. Y veo que la fase A, después sigue la fase B y después sigue la fase C. Bueno, ¿qué se hace en la transposición? La transposición lo que hace es tomar la longitud de la línea y dividirla en tres tramos. El primer tramo de L tercio, el segundo tramo de L tercios y el tercer tramo de L tercios. ¿Y qué hacemos, por favor, en cada tramo? Bueno, vamos moviendo, desplazando. ¿Dónde va físicamente un conductor respecto de otro? Y por tanto, fíjense, en el primer tramo está ABC. En el segundo tramo, la fase A la bajo a la posición del medio. La fase B la bajo a la posición de abajo. Y la fase C la ubico arriba. ¿Qué significa eso? Que la fase C ahora va donde antes iba la fase A. Ahí está. La fase C se ubica ahora físicamente en la torre donde antes iba la fase A. Después, la fase A, ¿dónde va? Fíjense que la fase A va ahora físicamente en la posición donde iba la fase B. Es decir, la fase B al principio iba al medio y aquí por tanto va al medio. Y la fase C, no, y la fase B, fíjense, la fase B, que antes iba al medio, ahora va en la posición de la fase C, es decir, al lado derecho. Y aquí tengo, C, A, B. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo acá es mover, desplazar la fase y cambiarla de posición. Fíjense que en el último tramo, la fase C iría al medio, la fase A ahora va abajo o al lado derecho, y la fase B va arriba o al lado izquierdo. Y aparece BCA. ¿Qué estamos haciendo aquí, por favor? Lo que estamos haciendo es obligar a que todas las fases pasen por la posición de las otras dos fases. En definitiva, en esta configuración machacamos con flujo la fase B. En la segunda posición machacamos con flujo a la fase A. Y en la tercera posición machacamos con flujo a la fase C. Por tanto, en promedio, la media es que el flujo distribuido en cada fase a lo largo de la línea es el mismo. Y por tanto, lo que uno dice acá es que la tensión en el largo de la línea yo la puedo descomponer en el aporte de cada tramo y como son tres tramos, divido por tres y saco un promedio. Con esto, si ahora calculo la impedancia por fase como delta V sub A partido por I sub A y reemplazo las expresiones de las matrices, obtengo que la impedancia por fase, que antes era ZP menos ZM en la línea equilátera, ahora, fíjense, es ZP menos. ¿Qué tenemos ahí? La media de las impedancias mutuas entre la fase A y B, B y C y C y A. Ahora, si desarrollamos esto, bueno, la impedancia propia depende del radio medio geométrico. La ZAB depende de la distancia AB. La ZBC depende de la distancia BC. La ZCA depende de la distancia CA. Y por tanto, si desarrollo este término, aquí llegamos a que la impedancia por fase ahora, en una línea no equilátera con transposición, tendrá una resistencia más, fíjense, J, la misma acá, esta acá depende, ¿cierto?, de las unidades, si trabajo en kilómetros o en millas, por, fíjense, logaritmo de la raíz cúbica
del producto de la distancia entre los conductores. Antes, ahí iba solamente D, porque la línea de equilátero. Ahora va una distancia promedio. Bueno, estimada y estimado, esta distancia raíz cúbica de DAB por DBC por DCA se llama distancia media geométrica. Y por tanto, si yo reemplazo esta expresión por la distancia media geométrica, me queda, fíjense, la Z por fase será la resistencia por fase más, fíjense, aquí he puesto la constante Ln de DMG, esta constante si yo trabajo en 1 kilómetro, o esta constante si trabajo en 1 milla. Y por tanto, lo que estamos viendo acá es que mediante este procedimiento de transposición, nosotros podemos evaluar cualquier línea, no importa si es equilátera o no. Si no es equilátera, ¿qué es lo que vamos a asumir? Vamos a asumir que la línea presenta transposición. Y aquí, por favor, un aspecto que siempre tomo como, y lo comento, digamos. Fíjense, yo les he dicho que en la línea de transmisión hay un cable de guardia, uno o dos cables de guardia. La pregunta es, ¿interfiere el cable de guardia en todo este procedimiento numérico? Pues bien, les comento. Si uno analiza el efecto de acoplamiento con el cable de guardia, uno puede calcular o estimar la corriente por el cable de guardia. ¿Y con qué se encuentra? Se encuentra que la corriente por el cable de guardia va a ser una constante por I sub A más I sub B más I sub C. En régimen equilibrado, ¿cuánto vale I sub A más I sub B más I sub C? Vale cero. Vale cero. En consecuencia, ¿qué vemos acá? Que si la línea opera en régimen equilibrado, no hay corriente inducida en el cable de guardia y por tanto, si no hay corriente, no hay efecto de acoplamiento. ¿Esto qué significa en la práctica? Que si ustedes tienen una línea de transmisión y la están analizando en régimen equilibrado, aunque la línea tenga cable de guardia, uno, dos o los que sean, en el cálculo no participan, porque la línea operando en régimen equilibrado no, ¿cierto?, va a tener efecto de acoplamiento magnético con los conductores de fase. Pero cuidado, digámoslo, esto se cumple si, solo si, la suma de las tres corrientes vale cero. Si la línea operara en régimen desequilibrado, por ejemplo, una falla, ahí la cosa cambia. Y por tanto, ahí sí sería conveniente o necesario incorporar el efecto sobre el cable de guardia. Pero nosotros, que vamos a trabajar en el ámbito, ¿cierto?, y los alcances de este capítulo o de este tema, considerando régimen equilibrado, nosotros no incluimos el efecto del cable de guardia. Ahora, dentro de los casos que vamos a evaluar, dentro de los casos que vamos a considerar y que vamos a estudiar, bueno, al menos hay un caso en donde yo he puesto especial atención a calcular estas magnitudes y usar este procedimiento para poder, en definitiva, calcular la impedancia de la línea. Volvamos atrás. Si yo tengo una línea de transmisión equilátera, yo puedo usar procedimientos matemáticos o tablas. Si yo tengo una línea no equilátera, aunque tenga transposición, ya no puedo usar tablas normalizadas. Y por tanto, el gran inconveniente de las tablas normalizadas que nosotros vamos a encontrar en distintas literaturas es justamente eso, que esos parámetros que están ahí asumen que la línea tiene o presenta una disposición física perfectamente equilibrada. Ahora, yo creo que no sé si el viernes, pero sí el sábado, les voy a enviar, ¿cierto? O les voy a entregar unas tablas, ¿cierto? Para que ustedes, y podamos hacer la comparación, unas tablas, para que ustedes vean cómo podemos usar esas tablas normalizadas disponibles para efecto de estimar los parámetros. Lo que a mí me interesa, sí que ustedes entiendan, es que las tablas solo se pueden ocupar si la línea presenta una disposición equilátera. Ahora, tenemos el análisis de la inductancia
Y por favor, aquí siempre yo comento algo. Miren, partimos con esto, un fenómeno maravilloso, pero también, digámoslo, matemáticamente complejo. Matemáticamente complejo. Partimos con un efecto magnético interior, un efecto externo. Aquí, mire, por razones de, para no complicar, aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí está marcada un área, porque este análisis significa hacer un cálculo integral. Hay que hacer una integración, ¿cierto? Que yo no he puesto acá para no recargar, ¿cierto? La matemática y concentrarnos únicamente en lo que nos interesa. Pero, por favor, si ustedes están interesados en el fenómeno, yo los invito con todo cariño a que vean el libro del Granger Stevenson. Ahí aparece, de hecho, esta figura la saqué de ese libro, ¿no? Donde aquí yo me he saltado todo el procedimiento numérico glorioso para llegar a estas expresiones finales. Ahora bien, notemos, partimos de un procedimiento matemático complejo y hemos llegado, por favor, fíjense, hemos llegado a una expresión donde aquí tengo una constante, logaritmo de una distancia dividido por una distancia. Fíjense que acá el efecto inductivo solamente depende de distancias. Distancia media geométrica, radio medio geométrico. No depende de otras variables. Por tanto, cuál es el mensaje acá? En el análisis de una línea de transmisión en régimen permanente, lo más importante es la cantidad de conductores por fase que tenga y el número de hebras que tenga cada conductor para calcular el radio medio geométrico y también cómo están ubicados los conductores de fase en la topología de la línea, porque con eso calculamos la distancia media geométrica. Y por tanto, aquí siempre yo lo comento, ¿cuál es el cuidado matemáticamente hablando aquí? Y acuérdense, por favor, márquenlo, destáquenlo. Para que esto funcione, el DMG y el RMG deben estar en las mismas unidades. Metro, metro, centímetro, centímetro, pie, pie, pulgada, pulgada. Por tanto, ¿dónde tenemos que fijarnos nuestro gran cuidado acá? Principalmente en las unidades. Y esa es una de las cosas que yo sistemáticamente, los casos que vamos a ver de línea, lo vamos a comentar, el tema de las unidades. Ahora bien, hemos visto el tema de la inductancia. ¿Qué nos falta? Vimos la resistencia, acabamos de ver el efecto inductivo, nos falta ahora el efecto capacitivo. Acuérdense, cuando yo hablo de efecto capacitivo, primero, ¿cómo se define la capacidad? La capacidad se define como Q partido por V. Esa es la expresión, la carga y el voltaje aplicado al conductor. De aquí yo puedo modificar un poco esta expresión y puedo decir que el voltaje es la carga partido por C. Y aquí, por favor, nosotros lo que hacemos es modificar un poquito esta expresión. ¿En qué sentido? Que ya no vamos a hablar del C, sino que vamos a hablar de la inversa del C. Y la inversa del C la identificamos como P, que se llama coeficiente de potencial. Y por tanto, en líneas de transmisión, más que estudiar o evaluar o calcular la capacidad, lo que nosotros hacemos es concentrarnos en calcular los coeficientes de potencial. Calculamos los coeficientes de potencial y después lo invertimos. Ahora, ¿por qué es importante trabajar con los coeficientes de potencial? Bueno, porque cuando yo tengo una línea, y aquí he puesto el ejemplo, fíjense, tengo dos conductores reales, el conductor I, el conductor J. Hay un efecto capacitivo entre los dos conductores. También hay un efecto capacitivo entre el conductor y la referencia. Entonces, si yo conozco la topología de la línea, en este caso esta, se establece lo que se llama el método de las imágenes. Método de las imágenes. Donde, ¿qué hago yo?
considero que el suelo es como un espejo y yo reflejo esta topología real a través de un reflejo que está aquí abajo. Por tanto, este conductor es el reflejo del conductor I, este conductor es el reflejo del conductor J. A partir de este planteamiento, de tomar los conductores reales y aplicar esta suerte de reflejo o una fuerte espejo, que es por eso que se llama método de la imagen, ¿qué es lo que se establece? Aparece en esta topología, aparece la definición de las distancias S. S. Y hablo de la distancia S y I, S y J, T y J y la R. Fíjense, ¿qué cosa es SI? SII. Esta es la distancia entre el conductor y la imagen del conductor I. Por tanto, SI sería la distancia entre este conductor y su imagen. Bueno, si la distancia respecto a la referencia corresponde a la altura del conductor, yo puedo decir entonces que si este conductor está a una altura HI, entonces SI será 2 veces HI. Fíjense, SJJ, distancia entre el conductor J y su imagen. De acuerdo a la topología, yo puedo decir entonces que SJJ será 2 veces la altura HJ. ¿Qué pasa con la IJ? Distancia S y J. Fíjense, por favor, el primer subíndice indica el conductor real. El segundo es la imagen del conductor. Por tanto, S y J será la distancia entre el conductor real I y la imagen del conductor J. Si recuerdan acá, esto corresponde a una hipotenusa. Si pensamos que los dos conductores están a la misma altura. Y por tanto, ¿cuánto vale esta distancia? Bueno, esta distancia será la raíz de 2 veces HI al cuadrado, la raíz de 2HI al cuadrado, más esta distancia. Y esta distancia al cuadrado corresponde a la distancia entre los dos conductores. Y por tanto, con estas definiciones de distancias entre conductores e imágenes, aparece en forma natural este coeficiente de potencial. Y fíjense, a partir de esto, si yo tengo dos conductores, I, J, cada uno con su carga Q sub I, Q sub J, sometido a un voltaje V sub I y V sub J, yo puedo relacionar los voltajes con las cargas de los conductores. Y aquí está, ¿eh? el voltaje, el voltaje es P por Q, si fuera un elemento. Pero aquí son dos. Por tanto, porque aquí tengo la carga Q sub I y tengo la carga Q sub J. Y por tanto, esta expresión ahora se transforma en una linda matriz de 2 por 2. Voltaje V sub I, voltaje V sub J, aparece la matriz de coeficientes de potencial y las cargas Q sub I, Q sub J de cada conductor. La ventaja de este método, que es un método, insisto, de física, de la física eléctrica, esta matriz de coeficientes de potencial, ¿dónde está la ventaja? ¿Dónde está el potencial de este método? Que yo puedo calcular estos coeficientes de potencial a partir de una constante, logaritmo natural. Fíjense, ¿qué tenemos acá? Distancias de nuevo. Tenemos distancias, solamente distancias. SI partido por RI, distancia entre el conductor y su imagen, el radio del conductor, y los coeficientes de potencial mutuo, la misma constante Ln del SIJ partido por DIJ. Por tanto, la pregunta es, ¿por qué este método de la imagen a nosotros nos es tan útil?
porque establece expresiones matemáticas donde solamente necesito conocer distancia. Distancia entendiendo distancia altura, distancia separación entre los conductores o radio del conductor. Y por tanto, esta cualidad de este concepto del coeficiente de potencial a nosotros nos genera un tremendo beneficio, porque hace de que la matemática sea una matemática bastante cercana, bastante simple de poder elaborar y desarrollar. Ahora bien, tenemos la matriz. Cada término está definido por estas expresiones. Y resulta que la capacidad es el inverso del P. Por tanto, si yo quiero calcular ahora, voy para atrás ahora, quiero calcular capacidades. La capacidad es 1 partido por P. Pero cuidado, eso es válido si tengo un solo P. Pero aquí, ¿cuántos tengo? Tengo 4. Y aquí aparece el tema. Cuando yo quiero invertir una matriz, tengo que aplicar la inversa. Y por tanto, la capacidad es la matriz de coeficiente de potencial a la menos 1. Acuérdense, si yo tengo una matriz, ¿cuál es la inversa? La diagonal principal se cambia en la ubicación de los elementos. El PJJ pasa aquí arriba, el P sub I pasa acá. ¿Y qué pasa con los elementos que están fuera de la diagonal principal? Yo les pongo signo negativo. Ahí está. Cambio la posición del JJ y el II y los elementos que están fuera de la diagonal principal les antepongo un signo negativo. Y cada término se divide por el determinante. ¿Cuál es el determinante de una matriz de 2 por 2? El producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos, ¿cierto?, que están fuera de la diagonal principal. Por tanto, ¿cuánto vale el determinante? P sub I por P sub JJ menos P sub IJ por P sub JI. Y por tanto, aquí tengo la expresión general. Fíjense, tengo en consecuencia 4 efectos capacitivos. El propio del conductor I, el propio del conductor J y el efecto mutuo entre ambos conductores. De todos los efectos que nos interesa, este es el más importante, el efecto capacitivo entre los conductores. Ahora, el efecto entre el conductor y referencia, ya lo conversamos, esto lo comentamos en algún instante, la altura del conductor, yo me preocupo que sea lo suficientemente alta para que esto no genere un riesgo del punto de vista de la ionización del aire entre el conductor y la referencia. Y por tanto, cuando yo entiendo que la línea está a una altura adecuada, el único efecto capacitivo que me debe preocupar es el que está asociado al acoplamiento entre los conductores. Pues bien, si desarrollamos esto, llegamos a esta expresión. Una constante, logaritmo natural de D sub ij partido por R por SI dividido por SIJ. Y esta expresión que está acá, fíjense, tiene algunas singularidades o algunas particularidades. Aquí tengo en esta fracción distancias reales. Distancia entre los conductores, radio del conductor. Y aquí, por favor, hemos asumido lo que el sentido común nos indica. Los conductores normalmente son iguales, del mismo radio, del mismo tamaño. Y fíjense que acá están las distancias del método de las imágenes. Estas distancias, estas son distancias ficticias, porque resultan del método matemático. ¿Qué hacemos entonces? Separamos esto. El producto de dos factores en un logaritmo es la suma de los logaritmos de cada factor. Y por tanto, aquí me quedaría logaritmo natural de D sub ij partido por R más logaritmo natural de SI partido por SIJ. Ahora, si la fracción la invierto, aparece un signo negativo. Y por tanto, fíjense, aquí en vez de sumar,
pongo un signo negativo. Y acá esta fracción se invierte. Distancia mutua, distancia propia. Fíjense que aquí he puesto S y J y aquí SJJ o SI porque son básicamente iguales. Bueno, este factor que está aquí se denomina efecto suelo o efecto tierra y se conoce con el nombre de alfa. Por tanto, cuando uno evalúa el efecto capacitivo en una línea, aparece este concepto del efecto suelo. Notemos, este efecto suelo o alfa, ¿qué hace? ¿Qué efecto tiene? Bueno, si ustedes se dan cuenta, si este valor existe, está restando a este. Y por tanto, este factor lo que está haciendo es reducir la magnitud del factor que está aquí abajo. Si en una fracción el que está abajo disminuye, ¿qué pasa con el resultado final? Aumenta. En consecuencia, ¿qué se dice acá? Bueno, se dice que el efecto suelo, en términos formales, de existir, de presentarse a través de este alfa, ¿qué hace? Aumenta el efecto capacitivo. Ahora, lo dije, lo dije, de presentarse, de presentarse. Bueno, ¿qué vamos a ver? Y aquí vamos a ver un caso incluso, aquí me interesa que ustedes entiendan esto, vamos a hacer un caso respecto de esto, vamos a analizar un caso, para que ustedes vean que en líneas de transmisión, donde la altura de la línea es mucho mayor que la distancia de separación entre los conductores, ejemplo, altura 30 metros, distancia de separación 1 metro. Cuando la altura es mucho mayor que la distancia de separación entre los conductores, entonces nos vamos a dar cuenta, matemáticamente hablando, que el alfa es prácticamente cero. Y por tanto, como es prácticamente cero o muy pequeño, normalmente, ¿qué hacemos nosotros? Lo despreciamos. Fíjense, fíjense. Si despreciamos, si despreciamos el efecto suelo, ¿qué expresión nos queda acá entonces? El efecto capacitivo, una constante ln de D partido por R. Volvemos, fíjense, volvemos a una expresión en la cual el efecto capacitivo, con todo este procedimiento que hicimos, con todo este análisis formal, todo este proceso, finalmente uno lo puede despreciar y nos queda un efecto capacitivo que, al igual que en la inductancia, depende solamente de distancia. La distancia de separación y el radio del conductor. Y por tanto, esta es una de las grandes virtudes y potencialidades de este procedimiento matemático, que nos permite, objetivamente hablando, y lo vamos a ver después con números, nos permite efectivamente, ¿cierto?, reconocer, identificar que en líneas de transmisión el efecto suelo se puede despreciar. Y por tanto nos queda una expresión mucho, mucho más simple, donde solamente me debo preocupar de las distancias. Y aquí, por favor, de nuevo, acuérdense, esta expresión es simple de aplicar, pero hay que tener un cuidado. Para que yo saque este divisor, el D sub J y el R tienen que estar en la misma unidad. Y por tanto, ahí tenemos un cuidado. El tema, nuevamente, caemos en el tema de trabajar en las mismas unidades. Yo voy a ser majadero respecto de esto, e incluso los voy a forzar en cierta medida a que trabajen siempre con un sistema de unidades común, cosa que no tengan el riesgo o el error, ¿cierto?, de trabajar con distancias distintas. Ahora, fíjense, este es el efecto capacitivo entre los dos conductores, C sub I J. Bueno, normalmente cuando nosotros hablamos de modelos por fase. Y por tanto, esta puede ser la fase A y esta es la fase B. Y aquí hay una capacidad
conjunta de las dos fases y queremos un efecto asociado a cada fase por separado. ¿Qué hacemos entonces? Tomamos ese efecto capacitivo completo y lo dividimos en dos partes. Y por tanto, de la topología original del C sub i j, llevamos esta topología a una topología donde asignamos una capacidad a cada conductor. Eso, perdón, eso, disculpen, apreté mal aquí, déme un segundo. No me acuerdo, no me corto, por favor, déme un segundo. Aquí, fíjense, a ver, espérenme. Ah, ahí está, ahí está. Fíjense, tenemos, aquí teníamos, ¿cierto?, una capacidad conjunta y queremos una capacidad por cada conductor. Por tanto, ¿qué hacemos acá? Asignamos, dividimos esa capacidad completa en dos capacidades, una para cada lado, para asignar una capacidad por fase. Y a partir de esto, nos queda, aquí está, tenemos el original y esto es lo que planteamos, un efecto capacitivo por cada conductor o por cada fase. Ahora, si uno recuerda las propiedades de las capacidades, la capacidad, si esta es la capacidad total, la capacidad por cada fase va a ser el doble. Y por tanto, la capacidad por fase será dos veces la capacidad, ¿cierto?, entre los dos conductores. Y por lo tanto, ¿cuál es el efecto capacitivo por fase en una línea? Una constante Ln de D sub i j partido por R menos alfa. Pero ya dijimos, y lo vamos a ver ejercicio para que ustedes lo vean. El alfa, efecto suelo, normalmente se puede despreciar. Ahora, hemos planteado nuestra propuesta tomando solamente dos conductores. Bueno, pero en realidad son tres fases, A, B, C. Y por tanto, lo que dijimos antes, fíjense, voltaje igual P por Q. Bueno, aquí habíamos planteado dos voltajes porque eran dos conductores. Pero ahora son tres voltajes, A, B, C. ¿Cuántas cargas hay? Tres. Carga de la fase A, carga de la fase B, carga de la fase C. Y por tanto aquí aparece una matriz de coeficiente de potencial de 3 por 3. Y por tanto, claramente, aquí la cosa se empieza a complicar un poco. Tenemos entonces la expresión que nos da cuenta, ¿cierto?, del voltaje, perdón, que nos da cuenta de la relación entre el voltaje, el coeficiente de potencial y la carga. Y aquí, por favor, nos abrazamos a algo. Fíjense, esta expresión que está aquí es muy parecida a la expresión que nosotros usamos para calcular la impedancia. BABC, Z por IABC. Por tanto, si yo hago una analogía matemática de los P por los Z y los Q por los I, yo puedo aplicar la misma estructura que ya vimos para el cálculo de la impedancia. Y por tanto, de acuerdo a esto, podemos calcular una caída de tensión promedio aplicando transposición si es que la línea no es perfectamente equilibrada, donde ahora, en vez de I sub A más I sub B más I sub C cero, las cargas, ¿cierto?, son iguales a cero. Y por tanto, la expresión, fíjense, la expresión del coeficiente de potencial por fase, si ustedes se dan cuenta, es el mismo de la impedancia por fase. Donde lo único que cambia es que en vez de poner Z, ponemos P. Como los coeficientes de potencial propio son iguales, aquí me queda, ¿cierto?, un tercio del coeficiente de potencial propio menos el coeficiente de potencial mutuo. Y por tanto, a partir de esta expresión, yo puedo estimar entonces el coeficiente de potencial por fase. 1 partido por 2 pi de 0, una constante, logaritmo natural. Fíjense, distancia media geométrica propia de los coeficientes de potencial propio, partido por el radio.
menos logaritmo natural de la distancia media geométrica mutua partido por el DMG. ¿Se dan cuenta que aquí en esta expresión están mezcladas las distancias reales con la distancia del metro de la imagen? Separamos entonces, las dividimos, las sacamos, las agrupamos por separado. Y aquí, ¿qué me queda? Entonces, me va a quedar logaritmo natural de DMG partido por el radio externo. Esta expresión es la misma que está aquí arriba, es la misma. La única diferencia es que, claro, si la línea es equilátera, hablo de una sola distancia. Si la línea no es equilátera, hablo de la distancia media geométrica, incluyendo con una mano en el corazón, lo que vemos es que el procedimiento matemático, de nuevo, depende solamente de distancias. El DMG depende de la topología de la línea y el radio externo es el radio del conductor. Y por tanto, a partir de este procedimiento, y es verdad, este procedimiento numérico también lo podemos encontrar en el ámbito de tablas normalizadas, pero de nuevo, yo puedo calcular, no, puedo obtener, no calcular, obtener de tablas el efecto capacitivo, pero solo si la línea tiene un conductor y es perfectamente equilibrada. Si no es así, lamentablemente tenemos que entrar a picar, ¿cierto?, con las expresiones matemáticas. Pero lo que para mí es importante que ustedes entiendan, y vamos a hacer ejercicios para ello, para que ustedes bajen a piso la pelota, ¿cierto?, llevar a piso para que sea más, para llevar, ¿cierto?, toda esta mirada teórica a una cuestión bastante más práctica, es que independiente del procedimiento matemático que ha sido más o menos escabroso, más o menos complicado, la expresión final a la cual llegamos para calcular la reactancia inductiva y la capacidad o admitancia capacitiva son expresiones que dependen de una constante, mu0 partido por 2pi, y después, fíjense, en la inductancia es multiplicar la constante por el n de la DMG partido por el radio MG. Aquí, ¿qué hacemos? Dividimos en la constante dividido por el logaritmo del DMG partido por el radio externo. Otro tema que también me interesa comentar acá. El efecto capacitivo, sabemos, es la periferia del conductor. El radio medio geométrico cuantifica el efecto magnético dentro del conductor, pero en el campo eléctrico no hay efecto de campo eléctrico dentro del conductor. Y por tanto acá, si ustedes se dan cuenta, aquí se habla del radio externo. El radio del conductor. A diferencia del efecto inductivo, donde ahí en vez de hablar de radio externo, hablamos de radio medio geométrico. Y por tanto, tenemos expresiones numéricas bastante simples para poder elaborar. Lo que debemos hacer ahora es construir y elaborar estas expresiones, elaborarlas, desarrollarlas, ejercitarlas, considerando distintos casos de líneas de transmisión. Básicamente para darle un contexto práctico a esto. Y para que vean, oye, para que vean por favor, de que si soy cuidadoso con el tema de la topología de la línea, identificar bien la distancia entre las fases, la cantidad de conductores por fase, y asumiendo, por cierto, que la línea presenta transposición, entonces tengo una expresión directa para calcular la reactancia inductiva. Y en el caso de la reactancia capacitiva o admitancia capacitiva, ¿cuál es el único detalle? Que vamos a despreciar el efecto suelo, este factor que está acá.
Pero insisto, vamos a hacer un cálculo exacto, en detalle, para que ustedes vean de que este factor que está acá vale 0,00001 y que por tanto en ese contexto yo lo puedo despreciar sin ningún tipo de reparo. Lo que al final, ¿qué significa en la práctica? Que nos facilita notablemente el análisis y finalmente el cálculo de parámetros de una línea. Ahora bien, tenemos un procedimiento para determinar la resistencia, la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva o admitancia capacitiva. Lo que debemos hacer ahora, bueno, es pasar a la tercera etapa, evaluar la línea, analizar la línea, definir las variables de entrada y salida, calcular las pérdidas, la eficiencia de la línea, la caída de tensión, es decir, hacer un análisis de la operación de una línea de transmisión. Para ello, tenemos que usar modelos. Y aquí, por favor, hay dos caminos. Dos caminos. Uno es a través de modelos aproximados. Aproximados y que dan un resultado razonablemente bueno si se cumplen ciertas condiciones. Pero también hay un modelo que se llama exacto, que es un modelo bastante más matemáticamente un poquito más laborioso, pero que ciertamente es el que debiésemos ocupar en ciertas condiciones de red o de la línea en las cuales no podríamos emplear un modelo simplificado. Ahora bien, modelos simplificados también se llaman modelos de parámetros concentrados. Ya el modelo exacto se le llama modelos de parámetros distribuidos. Y por tanto, cuando hablamos de un modelo de parámetros concentrados, estamos hablando de un modelo aproximado. Cuando no podemos ocupar un modelo aproximado, tenemos que pasar al modelo exacto, o también llamado modelo de parámetros distribuidos. Vamos a partir por el más simple, el aproximado. Y aquí, por favor, en el aproximado, ¿qué hacemos nosotros? Evaluamos. ¿Y qué evaluamos? Bueno, principalmente el efecto capacitivo. ¿Qué significa esto? Reconocer que el efecto capacitivo se puede despreciar dependiendo de las características de la línea. Y por tanto, si la línea, si la línea es una línea corta, corta, en longitud, yo puedo despreciar el efecto capacitivo. ¿Qué entenderemos por una línea corta? Una línea que tiene una longitud por debajo de las 50 millas o 80 AOPP, 80 kilómetros. Por tanto, ¿qué me dice este método aproximado? Me dice, oiga, si usted tiene una línea de menos de 80 kilómetros, en esa línea sí va a haber un efecto capacitivo, pero que no es tan significativo, no es tan relevante. Y por tanto, en ese contexto, uno puede despreciar el efecto capacitivo. ¿Qué significa eso? Que nos quedamos con un circuito solamente serie, que es el ideal. Si nos preguntaran, oye, ¿qué circuito te gustaría resolver? Denme un circuito serie porque ahí me peino. Y por tanto, cuando hablamos de líneas de transmisión de menos de 50 millas o menos de 80 kilómetros, por favor, voy a poner la segunda parte. Con tensiones por debajo de 110 kV, el efecto capacitivo se puede despreciar. Ahora bien, si la línea mide 70 kilómetros, pero está en un nivel de tensión por arriba de 110, 220, por ejemplo, 154, 500 kilos, ya el efecto capacitivo no es tan fácil de despreciar y por tanto habría que contemplarlo, ¿no? Y por tanto ahí ya tenemos que pasar a un modelo aproximado
que se llama modelo pi o modelo T. Modelo pi o modelo T, que ya lo comentamos, ¿cierto? En la unidad de fundamento. Y por tanto, en ese contexto, fíjense, ¿qué podemos decir a partir de lo que les he comentado así en términos orales, digo? Tenemos circuito serie, no hay efecto capacitivo, lo desprecio. ¿Cuándo puedo hacer esto? Si la línea mide menos de 80 kilómetros y la tensión de la línea no está por arriba de los 110 kb. Si la línea mide menos de 80 kilómetros, pero tiene una tensión por arriba de 110, hay que usar el modelo pi. También, si la línea mide más de 80 kilómetros, que se llama línea media, entre 80 kilómetros y 240 kilómetros, si la línea tiene esa longitud, entre 80 kilómetros y 240 kilómetros, se habla de línea media. Ahí el efecto capacitivo hay que incorporarlo. Pero por favor, solo si la línea está en una tensión por debajo de los 154 kb. 66, Profesor, 110. profesor, Dígame. profesor, 2015, Dígame. ¿Perdón? 2015, No me 20 y diga, cuarto. Samuel. Se me Sí, pasó sí, la hora, pero oye, cómo pasa el tiempo, no peleé una papa, 20 y cuarto. discúlpenme. Oye, discúlpenme. Ya, ya, ya. Entonces, seguimos en la próxima clase, ¿cierto? Viendo el tema de línea. Eh, ya, démosle. Entonces, a ver, les cuento. Necesitaba conversar con ustedes dos cositas, o una en realidad, que se las mandé por WhatsApp. Lo que pasa es que hay una